Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Miedo Instantáneo. Esta noche les voy a contar una historia que ha resonado en cada rincón de México durante más de 4 siglos. Una historia de amor prohibido, dolor eterno y una madre que busca eternamente a sus hijos perdidos. Esta es la leyenda de La Llorona. Una leyenda que comenzó en los tiempos de la conquista española, que sobrevivió a través de generaciones de familias mexicanas, y que hoy en día aún se puede escuchar en las noches más oscuras del año. Pero antes de empezar, les voy a pedir algo muy importante. Si tienen hijos pequeños en casa, si viven cerca de algún río o laguna, o si planean caminar solos por las calles después de medianoche, mejor no sigan escuchando, porque lo que van a escuchar esta noche puede cambiar para siempre la forma en que escuchan el sonido del agua corriendo. ¿Están listos? Porque esta historia no es para personas con corazón frágil. Todo comenzó en el año 1653, a orillas del gran río que hoy conocemos como el Río Bravo, en lo que entonces era la frontera del vasto territorio novohispano, aquellas tierras salvajes, donde la naturaleza indomable convivía con las nuevas misiones cristianas. Eran el hogar de una joven llamada María. María no era una mujer cualquiera. Tenía apenas 20 años. Una belleza capaz de detener el aliento y una gracia heredada de su linaje indígena. Su familia había aceptado el bautismo y la fe cristiana, pero jamás abandonó las antiguas creencias y raíces de sus antepasados. Muchos españoles recién llegados a la frontera la cortejaban. Sin embargo, sus ojos y su corazón pertenecían a un solo hombre: Don Rodrigo de Alvarado, un caballero español de tez blanca y porte distinguido, enviado a aquellas tierras como parte de las fuerzas coloniales. El enamoramiento fue inmediato y profundo. Durante meses, Don Rodrigo visitó a la familia de María, ofreciéndole obsequios y prometiéndole un destino brillante junto a él. Encantada por sus palabras y ciega de amor, María se entregó a aquella ilusión y al hombre que le había jurado un porvenir lleno de luz. No tardaron en unirse en matrimonio bajo las ceremonias de la iglesia, pero en aquellas tierras y en aquel tiempo, el vínculo entre un español y una mujer indígena carecía de validez ante las autoridades. Así, María se convirtió en esposa, pero sin derechos, sin reconocimiento, sin protección frente al mundo colonial. Aún así, la felicidad parecía acompañarlos. Durante 6 años, la pareja vivió junto al río y formó una familia. Llegaron 3 hijos, 2 niñas y un niño, todos hermosos como la luz del amanecer. María creía que su amor había vencido las barreras de sangre y casta, que nada podría arrebatárselo, pero ignoraba la ambición que anidaba en el corazón de Don Rodrigo. Un día, el caballero recibió un mensaje de la metrópoli. Había sido llamado de regreso a España, convocado para servir en la corte del rey. Para él, aquello significaba honor, poder y un futuro prometedor lejos de la frontera salvaje. La noche antes de su partida, reveló la verdad que destrozaría todo. María, mi amor, dijo mientras acunaba a los pequeños dormidos en sus brazos, debo volver a España. El rey me reclama. El corazón de María estalló de esperanza. Entonces vámonos juntos, respondió con alegría. Los 4, nuestros hijos, nuestro amor. Construiremos una nueva vida allá. Pero don Rodrigo guardó silencio. Un silencio frío,
pesado. Cuando al fin habló, sus palabras cayeron como cuchillas. No puedes venir, María. En España, una esposa indígena sería una mancha en mi nombre. Perdería mi honor, mi futuro. Pero si regreso solo, podré ascender. Podré construir una fortuna. María sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué dices? ¿Y nuestros hijos? ¿Nuestra familia? Don Rodrigo apartó la mirada. Esos niños no son míos oficialmente. No hay documentos. No hay prueba. Si regreso sin ataduras, mi destino será diferente. Si regreso contigo. No, gritó María. Temblando, son tus hijos. Tú los concebiste conmigo. Los has amado durante todos estos años. Nunca los negaré. María respondió con voz helada. Pero tampoco puedo reclamarlos. ¿Y tú? Tú tampoco puedes venir. Es imposible. Aquella noche, María comprendió la magnitud de su desgracia. No solo había perdido al hombre que amaba, había perdido su dignidad, su futuro y todo lo que había construido durante esos largos años. Su unión nunca había sido reconocida por las leyes españolas. Sus hijos, fruto del amor y la ingenuidad, carecían de un padre legal. Y ella, mujer de sangre indígena, comprendió en ese instante que jamás sería aceptada del todo en el mundo de los conquistadores. Al amanecer, don Rodrigo se marchó, tomó sus pertenencias, evitó mirarla a los ojos y la dejó, sola con 3 niños pequeños. Partió rumbo a España para reinventarse como caballero, libre de compromisos, libre de ella, como si jamás hubieran existido. Durante semanas, María se aferró a la esperanza. Creyó que todo era un mal sueño, que él volvería arrepentido, que encontraría una forma de llevarla con él, que no podía olvidar tan fácilmente a la mujer que le dio hijos y lo acompañó sin condiciones. Pero las semanas se hicieron meses, y los meses, un año entero. Ni una carta, ni un mensajero, ni siquiera un susurro que hablara de su regreso. Don Rodrigo se había borrado de su vida como quien borra una mancha inconveniente. La comunidad fue volviéndose cruel. Las mujeres la observaban con desprecio. Los hombres españoles la trataban como si fuera invisible. Los niños repetían la burla venenosa que escuchaban en sus casas. India abandonada. Le gritaban, mujer sin esposo, hijos bastardos. Pero lo que realmente destrozaba a María no era el rechazo público. Era el llanto de sus hijos al caer la noche. Sus voces temblorosas atravesaban su corazón como cuchillos. ¿Dónde está papá?, preguntaba la mayor, con ojos que ya no brillaban como antes. ¿Por qué no volvió por nosotros? ¿Podemos ir a buscarlo?, dijo el niño de 4 años, abrazando sus piernas. Seguro nos extraña. La más pequeña, con palabras aún torpes, sollozaba. ¿Papá viene mañana? María intentaba consolarlos con mentiras suaves, intentando proteger sus almas inocentes. Pero la soledad, el hambre, el desprecio y la traición comenzaron poco a poco a romper su mente. Una tarde, mientras caminaba junto al río, las aguas comenzaron a susurrarle. No era el sonido del viento ni del cauce. Era algo más antiguo, profundo y grave. Voces que parecían nacer de la tierra misma.
María, susurraron. ¿Por qué sigues sufriendo así? ¿Por qué cargas sola un dolor tan grande? Porque mis hijos no tienen padre, respondió entre lágrimas. Porque lo perdí todo. Porque este mundo nos desprecia. Las voces se hicieron suaves, casi maternales. Podemos ayudarte. Puedes liberarlos del sufrimiento. Y liberarte tú también. María tembló. ¿Qué quieren decir? Nacieron en un mundo que no los aceptará. Sus pasos estarán llenos de humillación y desprecio. Si sus almas vuelven con los antepasados. Si cruzan al mundo espiritual. No conocerán la crueldad que les espera. El agua parecía llamarla con dulzura, como si le ofreciera descanso, paz, silencio. En ese instante, su cordura se resquebrajó. Comprendió, o creyó comprender, que aquella era la única salida, que sólo así evitaría que sus pequeños sufrieran, que sólo así su dolor encontraría fin. Y en un susurro ahogado, la más terrible idea tomó forma dentro de su alma herida. Ella era la responsable de su sufrimiento, y pronto, pensó, sería también la responsable de su liberación. Esa noche, María caminó hacia la orilla del río llevando a sus 3 pequeños de la mano. Ellos dormían profundamente, agotados por el calor del día y las horas de juego bajo el sol. Sus rostros eran serenos, puros, sin rastro alguno del sufrimiento que ya comenzaba a marcar sus destinos. «Vengan, mis niños», susurró María con una voz extraña, como si no fuera completamente suya. «Vamos a ver las estrellas reflejadas en el agua. Será un paseo bonito junto al río». Los pequeños, confiados como solo puede estar un hijo con su madre, caminaron sin temor. No sabían que el río había murmurado secretos en la mente de María. No sabían que su madre, consumida por el dolor y la locura, ya no era del todo humana. «Miren», dijo ella señalando la superficie tranquila. «¿Ven cómo brilla? Parece que el cielo está dentro del agua. ¿No es hermoso?» «Sí, mamá», respondió la mayor emocionada. «Es como un espejo lleno de luciérnagas». «¿Puedo tocar el agua?», preguntó el niño. «¿Puedo jugar con las estrellas del agua?», añadió la más pequeña, con ojos brillantes. María asintió lentamente. «Sí, mis amores. Toquen el agua. Jueguen con las estrellas. Pero acérquense un poco más». Guiándolos uno a uno, los llevó hasta el borde del río, primero a la mayor, luego al niño, y finalmente a la más pequeña. Ellos entraron felices, riendo, convencidos de que era solo un juego nocturno. «Es tan bonito, mamá», dijo la mayor mientras el agua le cubría la cintura. «Está tibia. ¿Podemos quedarnos un rato?». «Claro, mi niña», respondió María, su voz temblando. «Quédate todo el tiempo que desees». Pero de pronto, la realidad la golpeó con brutalidad. Vio a sus hijos en el agua y el horror la atravesó. Se dio cuenta del abismo al que había cedido. Los pequeños no merecían ese destino. No habían hecho nada malo. «No», gritó de pronto, lanzándose hacia ellos. «Salgan del agua. Salgan ahora. Perdónenme. Por favor». Ya era tarde. El río, antiguo y sabio, había tomado aquello que le fue ofrecido. María ya no era una madre de carne y sangre. Había cruzado un umbral del que no se regresa. Las voces profundas reclamaron su pacto. El agua comenzó a atraer a los niños hacia su interior. No con violencia, sino con suavidad, como si los arrullara. Y ellos no lucharon.
Sus rostros seguían iluminados por la misma inocencia y paz con la que habían entrado. «Mamá», susurró la mayor mientras desaparecía bajo la superficie. «Aquí también hay estrellas. Parece el cielo». «Mamá», dijo el niño, sonriente. «Las estrellas del agua son más hermosas que las del cielo». «Mamá», balbuceó la pequeña mientras se hundía. «¿Podemos jugar aquí toda la noche?» María se lanzó desesperada al río. Buceó, buscó, arañó las aguas enloquecida, llamando sus nombres, pero no encontró nada, ni un rastro, ni una sombra, como si jamás hubieran existido. María despertó tendida en la orilla del río, pero ya no era la misma mujer que había subido la noche anterior con sus 3 hijos en brazos. Aquella María había muerto junto con su esperanza. Lo que yacía ahora en ese lugar era algo mucho más oscuro y terrible. Un espíritu condenado por el crimen más imperdonable que puede cometer un ser humano. Entonces, el espíritu del río le habló. Su voz sonaba como el murmullo del agua al deslizarse entre las rocas, dulce y cruel al mismo tiempo. «María», susurró, «has cometido la falta que los dioses y los hombres no perdonan. Has arrebatado la vida que más amabas. Has quitado la vida a tus propios hijos. Por eso, permanecerás aquí, junto a estas aguas, hasta el fin de los tiempos, llorando por ellos». «¿Qué debo hacer?», preguntó María, con un hilo de voz. «¿Cómo puedo pagar mi pecado?». «No puedes», respondió el espíritu, con una frialdad que heló hasta el aire. «El crimen de una madre que mata a sus hijos no tiene redención. Solo tiene llanto. Llorarás hasta que las montañas se vuelvan polvo, hasta que los ríos se agoten, hasta que el tiempo deje de existir». «Pero yo los amaba», gimió María. «Los amaba más que mi propia vida. Quise salvarlos de un mundo que los rechazaría, que los castigaría por su sangre». «El amor verdadero no destruye la vida», dijo el espíritu. «El amor verdadero protege, incluso cuando el mundo es cruel, incluso cuando la carga es insoportable». María tembló, rota. «Entonces, ¿qué haré por el resto de la eternidad?». «Llorarás», sentenció el espíritu. «Llorarás por los hijos que no crecerán, que no amarán, que no caminarán bajo el sol. Llorarás por cada sonrisa perdida, por cada abrazo que nunca existirá. Y mientras llores, todos los ríos, todos los lagos, todos los mares repetirán tu llanto». En ese instante, María dejó de ser mujer. Su alma rompió sus últimas ataduras humanas y se convirtió en un lamento eterno. Un suspiro desgarrado que el viento lleva y las aguas guardan. Así nació La Llorona. Y desde entonces, México entero escucha sus gemidos entre las sombras, testigo eterno de su dolor infinito. Durante más de 360 años, La Llorona ha vagado por las aguas de México. No siempre en el mismo lugar, no siempre en la misma forma, pero siempre con el mismo propósito: llorar por los hijos que perdió, llorar por el crimen imperdonable que cometió. A veces aparece como una mujer hermosa vestida de blanco que camina por las calles de los pueblos en las noches de luna llena. A veces aparece como una voz que se escucha desde las profundidades de los lagos, desde lo profundo de las calles vacías y solitarias por las madrugadas, desde lo profundo de los bosques, desde lo profundo de la oscuridad. Un llanto que resuena como el lamento de todas las madres que han perdido a sus hijos. La próxima vez que caminen cerca de un río o lago después de medianoche, presten atención. Si escuchan el sonido normal del agua fluyendo,
entonces pueden seguir caminando tranquilos. Pero si todos los sonidos se apagan y solo escuchan un llanto que viene del agua, si escuchan el sollozo de una mujer. Esto ha sido todo por esta noche, hermanos. Hasta la próxima, y que tengan lindas pesadillas.